nos parece importante el tema de los límites. Entiéndase límites en relación a los videojuegos, entiéndase límites en relación a, a los horarios, entiéndase límites en relación a los espacios, ¿no? Entiéndase el límite que tengo que establecerme a mí mismo o a mí misma, eh, que me afecta a mí, diríamos, y el límite que tengo que imponerme a mí misma o a mí mismo porque ya afecta al entorno. Entonces, acá tenemos que tener una mirada en relación a los límites, eh, de pronto, en dos momentos, ¿no? En dos momentos. En un momento es cómo me regulo yo, o sea, estoy hablando en relación a los niños, ¿no? ¿Cómo me regulo yo como niño en relación a algo que me afecta a mí mismo? ¿Y cómo me regulo yo? Porque esto que estoy haciendo ya no solamente me afecta a mí, sino también afecta a los demás, ¿no? Entonces podríamos decir que los límites tienen relación con un aspecto individual y con un aspecto colectivo. Pero más allá de eso que es importante tomar en cuenta esto, tiene relación, ¿no? Los límites tienen relación con cuánto soy capaz de inhibirme, no reprimirme, sino cuánto soy capaz de decir en un momento determinado, hasta aquí, ¿no? O sea, este es el momento en el que yo tengo que parar, en el que yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, por un lado tenemos lo individual, lo colectivo, y por otro lado tenemos, ¿no? Esa fuerza interna, esa fuerza de voluntad para decir hasta aquí, ¿no? O sea, los límites en ambos casos tienen relación con esta capacidad para yo decir hasta aquí llego, aquí me freno, aquí paro, ¿no? Eso vendría a ser un elemento inherente a cualquier situación que necesite de nuestros límites, ¿no? Pero Así nosotros es. como padres de familia no estamos, o sea, no estamos educando para que nos quieran a nosotros, no estamos buscando el afecto y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Nuestro rol no es encontrar un amigo o una amiga en nuestros hijos, tampoco es ser aceptados por nuestros hijos o por nuestras hijas, tampoco es eh, hacerles la vida fácil, porque eso sería un error, ¿no? Nuestro rol, nuestra misión como padres es prepararlos para la vida. Y uno de los aspectos más importantes es saber decir, este no es el momento, ahora no lo puedo hacer, ahora tengo que inhibirme de poder hacer esto. Porque esa es una fuerza interna que tiene que ver con la voluntad, con esa fuerza de voluntad, con ese temperamento, ¿no? Y tiene que ver con esa capacidad para sobrellevar situaciones donde no podemos dar una respuesta inmediata, sino tenemos que aprender a esperar. Tenemos un contexto para los límites en el que, primero, ¿no? Tengo que ser capaz de preparar a mi hijo para que los límites se los ponga él en función de lo que va a impactar sus decisiones en él mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de comer, ¿no? Cuando estamos hablando de eh, hacer las tareas, ¿sí? De los videojuegos, porque ¿qué pasa si yo no estoy? O sea, ¿qué pasa si Sandra se va de viaje o Karina se va de viaje y los niños quedan a cargo de la tía? Que le da lo mismo si juegan o no juegan a la computadora, diríamos, ¿no? O sea, acá es donde tenemos que pensar si lo que estamos haciendo realmente como papás
¿sí? Si estamos realmente atendiendo las necesidades de nuestros hijos. Porque hay que pensar qué pasaría si yo no estoy, ¿no? Y por otro lado, el otro escenario de los límites es cuando los niños tienen que tomar en cuenta lo colectivo, que es el ambiente en el que están. Esto que estoy haciendo, ¿cuál es mi límite, no? O sea, esto ya no solo si lo dejo de hacer o lo hago me afecta a mí, sino está afectando a mi ambiente. Entonces, porque muchos papás dan el mensaje a los niños que el ambiente no existe, ¿no? Que los niños son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y la vida gira en función a ellos y el ambiente se adapta a lo que ellos quieran, ¿no? Entonces ahí estamos, como se dice, perdiendo, como se dice, estamos perdiendo la posibilidad de ayudar a nuestros hijos a tener una visión de conjunto, ¿no? O sea, cómo yo me ubico en un conjunto, cómo mis acciones impactan ese conjunto. Entonces, ahí hay otro tema de límites. Y estábamos viendo que estos dos elementos tienen algo que es, como se dice, inherente a ambos, ¿no? Que es esa capacidad, los límites tienen que ver con esa capacidad interna, esa fuerza de voluntad que me lleva a decir hasta aquí. Aquí me freno, aquí paro, ¿no? Aquí me detengo. Y no porque me lo dice un adulto, no porque la regulación viene de afuera, sino porque yo me doy cuenta de que este es el momento de parar, sin que me lo tengan que decir. O sea, a eso es a lo que tendríamos que llegar. ¿Cómo llegar a ese escenario donde el niño es quien se regula? Porque por lo que yo veo, en realidad nosotros estamos en un escenario donde el adulto fomenta la dependencia. O sea, el adulto, sin querer queriendo, caemos en un escenario donde fomentamos la dependencia. El que nuestro hijo necesite de nosotros para saber qué hacer y cómo hacerlo. Eso lo podemos nosotros contemplar para edades muy pequeñas, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ya 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8. Ya esta capacidad de regulación está en plena capacidad de funcionamiento. En inglés, y se los comento en inglés porque muchos de los libros a los que acudo son en inglés, se llama el botón de la pausa, le dicen the pause button, ¿no? O sea, es el botón cerebralmente donde desde la edad de 2 años en adelante el niño ya es capaz de ¡puc! Poner el botón de la pausa, decir, un momento, ¿no? Entonces, diríamos que esta falta de regulación más viene por un tema de entorno o de ambiente, donde los papás nos hemos vuelto una especie de controladores, ¿no? De reguladores de todo, de todo. Y el niño depende totalmente de lo que nosotros le digamos en el momento en que, ¿no? Se lo digamos, hay como una especie de dependencia. Nosotros lo que tenemos que lograr, y en psicología se llama así, es un locus de control interno, ¿no? Un locus de control interno versus un locus de control externo, donde los niños terminan diciéndonos, pero tú no me avisaste, o sea, tú debiste decirme, o sea, tú, finalmente, el locus de control externo hace que los niños, y te digo que tengo hasta adolescentes que le echan la culpa a sus papás porque perdieron la hora del examen, porque no sonó el despertador, porque la mamá tendría que haber puesto otro despertador y haberlo despertado porque sabe que él no se despierta con su propio despertador. Así son las cosas. Entonces, lo jalaron por culpa de la mamá. Así, tal cual, ¿no?
Tal cual. Es tu culpa porque tú no me despertaste sabiendo que mi despertador no suena y yo no me despierto solo. Así es. O sea, reprobó el chico, el adolescente, porque la mamá no lo despertó. Muy bien, entonces, eh, ¿cómo, cómo lograr desarrollar ese locus de control interno, que es lo que todos deseamos, todos queremos? Como dice Joana, lo primero que tenemos que lograr y tenemos que hacer es definir claramente, así, transparente como el agua, tenemos que definir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las responsabilidades de la otra persona. Ahora, si es un hogar donde nadie tiene unas responsabilidades muy definidas, es como complicado para los niños entender un poco cómo se organiza ese hogar. Por eso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo están organizadas las responsabilidades dentro de ese hogar, ¿no? Y el niño tiene que tener identificado qué responsabilidades asume cada miembro de esa familia. Ahora, si ese niño o esa niña no tiene responsabilidades dentro de esa familia, ahí estamos cometiendo un serio y grave error, ¿sí? Porque la familia es el primer ambiente donde el niño empieza a entender lo que es un sistema y lo que implica ser parte de un sistema, donde las partes se autorregulan, las partes se autoinfluyen, donde mi falta de participación o de responsabilidad en mi función afecta al otro, ¿no? Entonces, la familia es una gran oportunidad, y a veces no se entiende así, para empezar a, como se dice, a trabajar en el niño este tema que tiene que ver con el concepto de conjunto, de sistema, de cómo funciona y cuál es el impacto de la persona dentro de un sistema. Entonces, primer punto es, los niños tienen que conocer cuáles son nuestras responsabilidades como adultos y cuáles son sus responsabilidades como niños. Tienen que tenerlo clarísimo, ¿no? Segundo, como dice Joana, ¿no? Tiene que haber, o sea, los niños y los adultos también necesitamos un programa diario. Eso dice el fundador de la Fundación ELIC, ¿no? Un niño o un adulto sin un programa es como un ser sin rumbo, es un ser como a la deriva, ¿no? Porque un programa quiere decir una estructura permite que nos regulemos. No, nosotros no nos podemos regular como seres humanos si no estamos dentro de una estructura. Eso es importantísimo. Por eso, un niño sin límites es un niño que nunca se va a poder regular, porque no tiene en qué regularse, ¿no? O sea, necesitamos como familia dar una estructura para que el niño dentro de esa estructura pueda autorregularse. Es el primer ambiente donde vamos trabajando la autorregulación. Entonces, como dice Joana, ¿no? Un programa es súper importante, además de que el niño comprenda cuáles son las funciones dentro de esta familia. Un programa. Un programa significa estructurar, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que hacer yo en el día? Y estructurarlas de tal forma que tienen un orden lógico, porque ese también es un recurso fundamental del desarrollo neurológico, que el niño pueda ir organizándose en función de una lógica, donde prima lo fundamental de lo secundario, lo primero de lo segundo, donde el niño empieza a filtrar qué es primero y qué es más importante y qué es secundario. ¿Sí? Entonces, no se trata de establecer un programa rígido que no se pueda cambiar. Se trata de una práctica que tenemos que tratar de llevarla adelante, porque así estamos ayudando a nuestros niños a regularse dentro de una estructura donde van poniendo en juego ese pensamiento lógico y ese
como se dice, y esa escala de valores que la plasman dentro de una organización. Entonces, si las mamis que están preocupadas, por ejemplo, por los videojuegos, no tienen una estructura, y me parece que sí la tienen porque Sandra dijo que hoy a las 3 de la tarde juega Alessandra con Ana Camila el videojuego. Ya eso es regularse dentro de esa estructura, dentro de una estructura donde está bien, el videojuego va a existir, porque tampoco podemos pensar que en una época de tecnología y donde los seres humanos nos relacionamos por la pantalla, nosotros no le vamos, o sea, no vamos a poder, como se dice, excluir al niño de este tipo de vida de relación para siempre. Porque ¿qué pasa si un año más estamos en pandemia? O sea, los niños necesitan verse, aunque sea a través de la pantalla, en algún momento, pero eso no significa que todo el día van a estar en la pantalla. Entonces, ustedes piensen que el establecer una estructura es un pretexto para ayudar al niño mental y emocionalmente. O sea, la estructura no debe ser tan rígida como que no puedan haber excepciones, pero tienen que ser excepciones como es el cumpleaños del abuelito o es el cumpleaños, ¿no? Pueden haber excepciones, pero en general el programa tiene que estar elaborado conjuntamente con los niños, ¿sí? O sea, no es un programa impuesto, no es un programa impuesto. Y dentro del programa, a la hora que se elabora el programa, se dice que ese programa es importante porque nos ayuda emocionalmente a regularnos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un horario ya hace un tiempo, que es el horario de colegio y el horario de verano, ¿no? Porque son distintas actividades. Eh, pero, por ejemplo, y lo mismo con Sandrita, Ana Camila juega videojuego los sábados de 3 a 5, ese es su horario. Entonces ella siempre espera el sábado con ansias de 3 a 5 porque sabe que va a jugar. Ahora, de lunes a viernes, ¿no? Igual lo mismo, ella no juega videojuego porque tiene que estudiar, repasar en la tarde y porque ya no hay tiempo, básicamente tampoco. Ok. Entonces, sí, sí, lo hemos tratado de hacer con ellos, viendo qué días, sobre todo los talleres, qué días más o menos se organizaban en la semana. Pero definitivamente si ella me dice, mamá, pero es que yo quiero jugar hoy día martes porque no tengo tareas, ¿no? Pero definitivamente un martes que juegue videojuegos, ella va a querer hacerlo, pero Mi pregunta definitivamente... es, y ahí es donde te voy a interrumpir, Ujú. porque ahí mi pregunta es, esa pregunta, si ella te la hace a ti, ¿no? Estamos un poco derivando a lo que es el locus de control externo, que es mi Ujú. mamá es quien me regula. Cuando un niño hace una pregunta así, y eso es un acuerdo tomado, que no, y eso es importante a la hora que se hace ese programa, es decir, o sea, esto no se puede cambiar así como que me cambio de ropa, ¿no? Ujú. No es que hoy día me provoca el rosado y mañana el rojo, no. O sea, Exacto. para cambiarlo tendríamos que reunirnos y tendríamos que ver cuáles son los criterios por los cuales uno quiere cambiar ese programa, ¿no? Pero si Ana Camila o cualquier otro niño hace ese tipo de comentario, tú te haces la que no conoces el programa y tú le dices, ¿qué dice en tu programa? O sea, qué es lo que habíamos acordado? Exacto. ¿No? O sea, ¿tú qué piensas? Yo lo que trato ahí es hacerla a ella misma reflexionar y Así decirle, es. Ana Camila, pero ¿tú crees que es conveniente jugar un día de semana? ¿Te parece adecuado? Y entonces, bueno, sí, pues, aparte le digo, teníamos también un acuerdo. Ujú. Sí, pero es que mira, yo escuché a tal amiguito que dijo que ellos juegan todos los días. Bueno, Ujú. sí, sí, me imagino que hay niños que sí lo hacen, pero me imagino que son acuerdos entre sus padres y conversaciones que han tenido con sus papás. Yo no soy la mamá de ese amiguito y tú no eres estás en esa familia, sino en esta familia. Entonces le digo,
¿tú crees que sería bueno que juegues? No, porque mamá la vi. Y luego ella misma se empieza como a Esa es la autoanalizar. idea, ¿no? Es que Esa es la la idea. vista y que esto y que no sé qué. Aparte que mamá, después también voy a querer jugar todos los días, Ahí porque ya está. me va a gustar mucho, ¿no? Ajá, Entonces, ahí ves, está. le digo, entonces, capaz otra actividad. Ah, entonces ya empieza a pensar, ah, voy a pintar, o voy a leer, Ahí ella está. ama leer, ¿no? Entonces, pero como que haciéndole la pregunta y la repregunta y como que ella misma empieza, como el angelito bueno y el malo, ahí, ¿no? Que empieza una Ajá. parte que sí y otra Entonces, parte que no, ¿no? entonces, ahí es justamente pertinente hablar con los niños para decirles que hay en su cerebro, hay como dos personitas, ¿no? Que van a luchar. Una va a luchar por hacer lo correcto y la otra va a luchar por decirle, no lo hagas. Entonces, ellos tienen que ser conscientes, y acá es pertinente cuando se arma el programa, decirles que ese programa tiene la misión de ayudarlos a ser muy fuertes. Porque en ese programa se va a dar la situación donde va a haber una lucha. No vamos a decir entre el angelito y el diablito, ¿no? Pero vamos a decir que va a haber una lucha, ¿no? Interna entre el lado de mi cerebro, que es el sabio, y el lado de mi cerebro, que es el impulsivo. El sabio y el impulsivo, ¿no? Y entonces uno puede decirle ahorita qué parte de tu cerebro está funcionando, ¿no? El sabio, el que busca lo que es mejor para ti, o el que te dice, no, o sea, que no piensa y quiere que hagas en ese momento lo que tienes ganas. Entonces, es bueno graficar, ¿no? Para que el niño lo vea así, que hay un lado de su cerebro que va a pensar siempre en lo que es mejor para el niño y otro que le va a decir, no, eso no, no lo hagas, ándate por el otro lado. Entonces, sí es bueno que el niño pueda, pero como dice Karina, no hay que molestarse, ¿sí? No hay que incomodarse, ni decir, tú ya sabes qué hay en tu programa, ¿por qué me vienes a preguntar? Ya esto lo hemos hablado. No, porque esa es una súper oportunidad para hacer que el niño desarrolle su locus de control interno. Quiere decir, le lanzas la pelota a su cancha, ¿no? ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿qué parte de tu cerebro está funcionando ahorita? ¿Qué harías si yo te hago esa pregunta a ti? Si yo fuera tu hija y tú eres mi mamá, ¿qué me responderías? Entonces hay que, como se dice, hacer ese cambio, esa inversión para que el niño diga, ah, no, o sea, acá el que tiene que tomar una decisión soy yo, ¿no? Pareciera que a veces agarramos a los niños como en el aire, ¿no? Infragantis, como en la mañana les decimos, hoy día es el cumpleaños de tu prima, ¿no? Si no has hecho la tarea antes, no vamos al cumpleaños, sabiendo que probablemente no vayamos a cumplir con nuestra palabra. Entonces, primero no digamos nunca algo que no vamos a poder cumplir. Porque ya los niños saben que no lo vamos a cumplir, entonces se zurran en nosotros, o sea, dicen, pero total, o sea. Entonces, los niños rápidamente saben de qué parte adolecemos, ¿no? Nuestro corazón nos gana. Entonces, primero, a las mamis que dicen algo y no lo cumplen, pues no digan algo si no van a cumplirlo. La primera regla. Porque luego pasa que perdemos credibilidad y nuestros hijos se ríen en nuestra cara o silban o hacen lo que sea y no les importa. Entonces, yo siempre sugiero que el programa puede ser de la semana, pero sí es bueno sentarse con los niños los fines de semana y organizar el programa del fin de semana, porque generalmente el fin de semana es un escenario más variable, ¿no? Más cambiante. Entonces, es bueno reunirse un sábado por la mañana y decir, a ver, hoy día, ¿qué toca hoy día, no? Y empezar a organizarse en función de eso. Yo trataría en lo posible de no llegar al punto de tener que castigar o tener que, ¿no? Pero si yo dijese que si hay un acuerdo y en el acuerdo hemos quedado que la tarea está lista antes de ir al cumpleaños o antes de ir a la casa de la abuelita o antes, si ese compromiso no se cumple y lo hemos acordado, no se va a ese sitio. Porque si no, no estamos sentando ni sembrando un criterio en el niño
de límite, ¿no? De decir, esto es en serio. Entonces, inconscientemente estamos generando una situación en la que el niño se va a acostumbrar un poco a transgredir ciertas normas. Entonces, si yo quedo en algo, es mejor cumplirlo que dejarlo pasar. O sea, si yo le digo al niño, no vas a ir al cumpleaños, hemos acordado que si no termina la tarea, no va al cumpleaños, no termina la tarea, no va al cumpleaños. O sea, es más saludable hacer eso que estar como, ¿no? Generando una situación donde la palabra y los acuerdos no tienen valor. Porque después retroceder en una edad más adulta en función a esa falta de respeto a los acuerdos y a la palabra, ya después es muy difícil, ya no se va a poder retroceder. O sea, el niño siempre va a pasar por encima, ¿no? Muy bien, entonces, queda claro entonces que los límites están en todo momento, porque en todo momento estamos, como se dice, regulándonos, estamos todo el tiempo tomando decisiones, estamos todo el tiempo ponderando y todo el tiempo estamos en una situación donde tenemos que hacer algo y dejar de hacer otro. Entonces, los límites tienen que ver con, como decíamos, ¿no? Con la voluntad para hacer algo y dejar de hacer otra cosa. Entonces, tiene que ver con el postergar, ¿no? Tiene que ver con el dejar a un lado algo, sacrificar algo. No se puede avanzar, no se puede dar un paso adelante sin dejar algo atrás. No, no es posible, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, para hacer una síntesis de lo que hemos conversado, ¿no? Se arma el programa durante la semana, los fines de semana se puede establecer un programa más variable, ¿no? Pero siempre un programa donde hayan acuerdos. Ok, yo preparo el almuerzo va a estar listo a la 1, almorzamos, y para el momento en que almorzamos, tú ya tienes que haber terminado de ordenar tu cuarto, tienes que haber hecho tus tareas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, siempre estamos negociando, siempre estamos como transando. Es parte de los límites, el transar, el negociar, ¿no? Tú haces esto, yo hago el otro y así nos vamos acomodando. Entonces, es mejor, como se dice, es mejor tener el programa, y sí es importante, si nosotros observamos que las cosas no van funcionando, se puede hacer un alto. O sea, la idea no es decir, voy a esperar porque sé que no lo va a cumplir y sé que va a quedar sin ir. O sea, no podemos ponernos en esa posición de, no, esto es premonitorio, se va a cumplir lo que estoy diciendo, ¿no? Y ahora vas a ver porque ahora sí, o sea, no es como fomentar ni premeditar el sufrimiento ni los malos ratos, ¿no? Que a muchos papás les gusta. Ahora sí, ahora sí se quedan sin ir. No, entonces, lo ideal es, como el niño está aprendiendo a regular, primero un reloj, tiene que haber un reloj donde el niño pueda ir midiendo los tiempos, y si nosotros estamos viendo que el niño está mucho tiempo en una cosa o en otra, sí podemos recordarle, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos quedado en algo? ¿Qué cosa? Yo ya estoy comenzando a hacer el almuerzo. ¿Tú te acuerdas qué cosa tenías que hacer mientras yo hacía el almuerzo? O sea, es un tema de, ¿no? De ayudarse mutuamente. Entonces, en el tema de los límites también, cuando son límites impuestos y el niño no los entiende y se siente que uno le está como obligando a hacer algo que él no comprende, donde no hay un razonamiento de por medio, donde no hay una comprensión, se genera una lucha de poderes, ¿no? Donde el niño más bien a veces quiere hasta una revancha, ¿no? O el niño va a tratar de salirse de esos, de no cumplir los acuerdos, va a haber una pugna, ¿no? Se va a rebelar, se puede rebelar, porque cuando algo es impuesto, genera el efecto contrario. Entonces, los padres de familia sí estamos en la obligación de poder hacer uso de todos nuestros recursos intelectuales para explicarle al niño, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos planteando
ese escenario? ¿Por qué nosotros estamos induciendo, ¿no? A ese tipo de programa, o estamos pensando que esas actividades o esa lógica que estamos proponiendo es la que más va a funcionar, ¿no? Porque imponer algo no va a traer el efecto que nosotros deseamos, sino va a generar el efecto contrario. Entonces, ese es otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de Julia, que dice que su hija quiere irse al parque todos los días, ¿no? Y ella solamente le ha dicho que el fin de semana, también es importante, y es lo que hemos mencionado hasta el momento, eh, el generar espacios de diálogo, ¿no? Este programa, esta estructura familiar es parte de un diálogo, es parte de una dialéctica donde uno conversa con su niño o su niña y van definiendo qué es lo mejor en función de lo que mencionamos primero, ¿no? De lo individual, pero también qué es lo mejor en lo colectivo. También es importante que nos demos, como decía Melissa, un espacio para jugar. Ahora, nosotros como padres de familia no vamos a reemplazar al 100% la falta de contacto de niño a niño. No, no es posible, ¿no? No es posible. O sea, es como si yo les dijera a ustedes en su época adolescente que su papá diga, no, cuando somos adolescentes necesitamos estar con amigos, amigas, ¿no? Y ningún esfuerzo que hubiesen hecho nuestros padres por cubrir ese espacio hubiese reemplazado la necesidad de estar con los amigos, ¿no? Imagínense que un papá diga como, no te preocupes, hijito, tú no vas a necesitar a tus amigos en la etapa adolescente, yo voy a estar acá, ¿no? Para cubrir eso. Y digan, no, o sea, yo quiero a mis amigos, no hay forma que un padre de familia cope todo. O sea, la relación, y por eso es que yo digo, apenas los niños puedan salir de casa, tienen que salir, tienen que ver otros niños, ¿no? O sea, diríamos que lo vamos a restringir mientras sea estrictamente necesario y cumplir con todas las normas y todos los protocolos, pero apenas los niños puedan relacionarse entre ellos, hay que hacer ese esfuerzo de que se relacionen. Es sumamente importante. Es una etapa en la que el cerebro se desarrolla con el estímulo social. Hay áreas del cerebro en estos niños que no se relacionan con otros niños que pueden quedar afectadas y hasta cierto punto o porcentaje atrofiadas, porque estas áreas cerebrales están en pleno desarrollo y su estímulo es el contacto con el otro. Entonces, no es posible, como se dice, perpetuar este aislamiento por mucho tiempo más. No sé si me dejo entender. Entonces, todos los esfuerzos que hace un niño por querer ver a otros niños es natural. O sea, la tendencia natural de los niños va a ser querer ver a otros niños. ¿Sí? Y en lo posible, en el momento en que se pueda, hay que fomentarlo. Yo pienso que por hoy nos podemos quedar acá y podríamos, en todo caso, ir procesando, ¿no?, lo que hemos venido comentando el día de hoy. ¿Y cuáles serían los criterios para tomar una decisión, ¿no? Podría ser esto que está haciendo, en qué la ayuda, esto que está haciendo, en qué la perjudica, ¿no? Si nosotros tenemos un criterio que es la parte, uno de los criterios puede ser la parte social, ¿no? La otra puede ser, ¿no?, el tema de acometer las tareas. O sea, entonces uno tiene que poner uno tiene que tener claridad cuáles son los criterios que nos van a llevar a tomar una decisión u otra, ¿no? Si, por ejemplo, ese niño está haciendo ese espacio porque necesita acompañarse de otro para hacer la tarea y además eso lo ayuda en su parte social porque está solo en casa, no tiene compañía, ¿no? Y no es que están en videojuegos, ¿qué sería lo contraproducente, no?
Claro. Ahora, Sí, tiene mucho sentido. las computadoras siempre deben estar, cuando los chicos son pequeños, en unos ambientes públicos. O sea, no es viable que un niño de 8 años esté con una laptop metido en su cuarto a puerta cerrada. Las computadoras tienen que estar en espacios públicos, o sea, donde el papá y la mamá puedan pasar, ¿no? Y donde en realidad el niño no se vea tentado a estar metiéndose a páginas o no. Por eso yo siempre digo, y eso ya lo podemos conversar también en otro momento. ¿Alguien más quisiera compartir algo antes? ¿Con qué se queda después Gracias. de la reunión? Gracias, mamis. Ahorita se me va a apagar la computadora, pero bueno. Sadit. Yanis, yo me quedo de la reunión con esto es para nosotras o para mí un recordar de todo lo que hemos estado tratando y que definitivamente la planificación funciona. El tema de los horarios y a veces uno agarra también un confort y se va olvidando y volvemos a caer en lo mismo. Y creo que eso sucede en todos los aspectos de nuestras vidas. Hemos Así es. hablado de nuestras niñas y también he visto el tema de mi dieta, de no salir a caminar, de que debo hacer mi horario también para cumplir con mi... Ahora, también es muy enriquecedor dentro del programa, como decía Melissa, uno puede establecer un horario, ya sea diario, interdiario, para hacer actividades conjuntas, ¿no? Juegos, por ejemplo, el martes, día de receta, vamos a hacer un queque. El miércoles, día de, podemos hacer, no sé, lo digo así, como se dice, abiertamente, no todos los días va a ser posible, pero sí es importante reservar un espacio para hacer algo con nuestros hijos. Lo lindo sería, por ejemplo, ¿no? Martes de manualidades, ¿no? Y jueves de, no sé, de repostería o jueves de ¿cómo se dice? Para sembrar plantitas, ¿cómo se llama? De jardinería, no sé. O sea, es cuestión de que, como se dice, ¿no? Cuando uno lo piensa o tiene la idea, ¿no? Es más fácil luego, como se dice, concretizar esa idea. Entonces, conjuntamente con sus hijos y con sus hijas pueden planear esto, ¿no? Como definir un espacio para ustedes con sus pequeños o sus pequeñas. Bueno, mamis, ahora sí, entonces nos vamos despidiendo y voy a tratar en lo posible de releer las preguntas que me hicieron o me pueden escribir diciéndome algún punto que se me haya quedado y se los pasamos por audio. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo, gracias. Todo muy bien, Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana, cuídense Anita. todos. Cuídate. Gracias, Chao. mami. Gracias. Cuídense. Chao.